Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este domingo en el que estamos a las puertas de una semana en la que mañana lunes el Gobierno y las comunidades se van a reunir para abordar la reforma de la Ley de Extranjería. En concreto, van a abordar la modificación del artículo 35 del reglamento que permitiría el reparto de menores migrantes desde Canarias al resto de España. La reunión se celebra 24 horas antes de que se vote en el Congreso esta modificación que a esta hora no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante. Una cuestión, la del reparto de menores, que recordemos ha llevado a Vox a romper con el Partido Popular en las comunidades en las que formaban parte del Gobierno después de que los populares aceptaran el reparto, en concreto de 347 menores. Este pasado lunes, PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron en el Congreso la proposición de ley que, como te digo, modifica ese artículo de la Ley de Extranjería con el fin de establecer el reparto de esos menores al resto de regiones cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Un texto que busca dar una salida a los casi 6.000 menores extranjeros acogidos actualmente en Canarias. Esto sucede en un momento en el que solo este sábado 163 migrantes han llegado en pateras a las costas españolas. Han sido a las playas de Lanzarote, de Carboneras en Almería, a la costa de Granada y a las islas de Formentera y Cabrera. Entre ellos habría al menos una decena de menores. Además, 10 marroquíes, 7 de ellos también menores, han entrado a nado en las últimas horas en Ceuta, en un día de niebla, que siempre dificulta las labores de control y es una situación que suelen aprovechar. Todos sabemos que la inmigración tiene muchas aristas, al margen del drama humano, de que, como todos sabemos, estas personas llegan a nuestro país buscando un futuro mejor. Estos menores no acompañados son acogidos en los centros, principalmente en Canarias, y allí la situación de desbordamiento cada vez va a más. Ahora mismo Canarias tutela a alrededor de 6.000 menores llegados en esas pateras y en esos cayucos. Reyes Martel es jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria y en COPE nos contaba hasta qué punto llega ese desbordamiento. Algo hay que hacer, desde luego, como están, no podemos continuar porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. Se les puede integrar fundamentalmente porque no hay recursos de ningún tipo, ni recursos ni tiempo. Pensemos en que no solamente es dejarlos en la calle a los 18 años, hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Lo que significaría eso es que estamos dejando en la calle a personas que en principio tienen que aprender nuestra lengua, tienen que aprender nuestras costumbres y tienen que tener una formación mínima. Fíjate, en los primeros 6 meses del año han llegado cerca de 20.000 personas a Canarias. Es un 78% del total de España y hablamos de un 160% más que el año pasado. Un número que ya ha superado todos los récords de la llamada Ruta Canaria, que es la más peligrosa de Europa. Y se espera que este año se puedan superar las 85.000 llegadas. Y de ellas, 11.000 serían de menores. Y es que en el caso de los menores no acompañados que han llegado a las islas, la cifra se ha multiplicado por 6 en los últimos 20 años. Y eso que todos estos datos se enmarcan en un contexto en el que desde el año pasado los controles en las costas africanas se han endurecido, lo que lleva a estas personas a realizar una ruta todavía más peligrosa. La travesía ya no dura 2 o 3 días hasta las costas de Lanzarote, sino que ahora supone al menos una semana hasta El Hierro, una isla con apenas 11.000 habitantes que en un solo día ha llegado a superar el 1.000.000 de llegadas. Ahora, como te digo, los partidos van a abordar la reforma de la Ley de Extranjería y el principal objetivo es aliviar la situación de allí, de Canarias.
Pero desde las organizaciones, ya lo escuchabas, denuncian que se trata de una reforma insuficiente. Muchos menores viven en los centros hacinados, no hay recursos suficientes para atenderles. Luego están los incidentes que se producen y los educadores que también viven situaciones límite. Los profesionales se encuentran desprotegidos y también desbordados porque no hay todo el personal que se necesita. Profesionales que denuncian que la respuesta del Estado ante esta situación es nula, ya que las necesidades de todos estos menores van mucho más allá de tener un techo. Si la modificación de la ley sale adelante, habrá que ver si finalmente se destinan más recursos a la mejora del sistema de acogida o si la situación se queda igual. Desde el Gobierno piden al Partido Popular que apoye esta reforma, mientras desde el PP defienden la necesidad de buscar ese consenso con las comunidades, convocar la conferencia de presidentes, declarar también la emergencia migratoria y establecer un plan nacional de migración. Aunque siguen manteniendo que las autonomías en las que gobierna el PP van a ser solidarias, que esto es lo que ha llevado a Abascal a romper con ellos en 5 territorios. Por cierto, que los que se siguen negando al reparto de menores son los socios del Ejecutivo, los de Esquerra y también Junts. Y al margen de esto, hay una persona que parecía que ya nos había dado todo lo que podía darnos, pero al que siempre le queda algo más. Rafa Nadal ha conseguido volver a ilusionarnos a todos tras meterse en una nueva final, la del Open de Suecia, 777 días después de la última, más de 2 años después. Y lo ha hecho de la manera que mejor sabe, remontando y dando esa imagen de resiliencia y fortaleza que le ha caracterizado siempre. Comenzó perdiendo en el primer set contra Duje, que se llevó el primer set por 4-6. Este joven croata de 23 años que no se esperaba en ese momento que estuvieran a punto de darle un par de clases magistrales. Nadal se repuso y se adjudicó la segunda manga por 6-3 y completó la remontada con la victoria en el tercer parcial 6-4. A Djokovic, que jugó un gran partido, solo pudo admirar el juego de un Rafa al que se le vio feliz y motivado después del partido. Sí, claro, siempre es una sensación muy buena estar de vuelta en una final. He ganado 4 partidos seguidos, algo que no hacía probablemente desde hacía 2 años. Las cosas no han sido del todo fáciles, pero estoy luchando, llevo peleando todo el torneo para estar donde estoy hoy y creo que partidos como el de ayer y el de hoy ayudan a que mejoren la pista. Es posible que el Open de Suecia no sea el trofeo más importante del circuito, pero lo que realmente ilusiona de lo que ha conseguido Rafa es el momento elegido para volver a un gran nivel. A solo 5 días de que comiencen los Juegos Olímpicos, en los que Nadal va a jugar el torneo de individuales y también el de dobles junto a Carlitos Alcaraz. La ilusión que genera el estado de forma de Rafa para poderle poner un último gran broche a su carrera es tremenda. Y es que si algo nos ha enseñado siempre, y el deporte también a estas alturas, es que nunca hay que dar por muerto a don Rafael Nadal Parera. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán. Bombardeo del ejército israelí sobre Yemen este sábado. Se ha producido al día siguiente de que un dron lanzado por los rebeldes explotara sobre Tel Aviv y matara a un civil israelí. Según las fuerzas de defensa de Israel, han lanzado el bombardeo en respuesta a los cientos de ataques llevados a cabo contra su nación en los últimos meses. Según responsables hutíes, el ataque tuvo como blancos depósitos de petróleo y una central eléctrica. Y según una agencia de noticias yemení controlada por los rebeldes proiraníes, al menos 80 heridos, algunos de ellos con quemaduras graves. Desatado. Así se ha mostrado Donald Trump en su primer mitin tras el intento de asesinato que sufrió hace una semana en Michigan, un estado clave de cara a las presidenciales del mes de noviembre. El candidato republicano se ha referido al incidente que sufrió la semana pasada, asegurando que pese a que algunos dicen que es una amenaza para la democracia, él recibió un disparo por la democracia. Trump también ha cargado contra la debilidad del presidente Biden, llegando a llamarle estúpido. Tragedia. En el Festival Bombastic de Asturias, donde un joven madrileño de 25 años ha perdido la
vida en una noria del evento. La Guardia Civil está investigando las causas del fatídico accidente y la principal hipótesis se encuentra en que el joven, por motivos que se desconocen, sacase la cabeza fuera del cubículo donde deben permanecer los usuarios de la noria y sufriese un golpe con parte de la estructura de la atracción. Y segunda víctima. Del virus del Nilo en apenas un mes en Sevilla. Esta enfermedad transmitida por los mosquitos del género Culex solo es mortal en el 1% de los casos, aunque su picadura puede ser muy dolorosa. La suavidad del invierno y las recientes lluvias explican la alta proliferación de este insecto en la zona, llegándose ya a hablar incluso de plagas en más de 6 municipios andaluces. 7:10, escuchas la mañana del fin de semana de COPE. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. ¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? Llevaba guardados, archivados, todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 36.628. 36628. Serie 49049. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Nos vamos hasta Estados Unidos, en concreto nos situamos en Michigan, donde hace unas horas, durante esta madrugada, Donald Trump ha celebrado su primer mitin de campaña hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde que fue víctima de un intento de asesinato hace justo una semana. Allí ha desestimado las preocupaciones de que su liderazgo, tachado de extremista, sea una amenaza para la democracia. Dicen, es una amenaza para la democracia. ¿Qué le he hecho yo a la democracia? La semana pasada me dispararon por la democracia. Esto en el Partido Republicano, mientras en el Demócrata este fin de semana no se han parado de suceder los senadores que se han sumado a la petición a Joe Biden de que se retire de la carrera presidencial, que dé un paso al lado como líder del partido, dejando así espacio para una nueva candidatura. Su estado de salud cada vez genera más dudas dentro de su propio partido. Ana Huertas. Y ya son 38 los congresistas del Partido Demócrata que se han posicionado en contra de Biden en las últimas semanas. Un número que equivale al 15% de su bancada. Aunque la presión parece no afectar al candidato de 81 años que en pleno proceso de recuperación de COVID ha anunciado que durante esta semana retomará sus actos de campaña. Eso sí, desde la prensa americana afirman que el presidente americano sí que estaría reflexionando acerca de sus próximos pasos como líder de los demócratas. Y esto pone en el punto de mira a Kamala Harris, que es su vicepresidenta, y es que, según arroja la prensa estadounidense, sería ella quien encabezaría la lista demócrata en caso de que Biden diera finalmente ese paso a un lado. Sobre esto ha reflexionado Antonio Alonso, que es experto en relaciones internacionales. Suponiendo que le vayan a sustituir, hay un pequeño problema, y es que el que le vaya a sustituir tiene que ser una persona muy conocida y con muy buena reputación. No basta que sea un cualquiera, ¿no? Pero insisto, la sociedad americana es tan polarizada que aunque pusieran a alguien que es totalmente desconocido, una buena porción de la población americana votaría demócrata sí o sí. Mientras tanto, las últimas encuestas alzan cada vez más a Trump justo una semana después de que intentaran asesinarle. Ha logrado que la intención de voto hacia su partido crezca hasta un 49% frente al 43% que lograría el Partido Demócrata.
Aquí en España, un joven madrileño de 25 años ha fallecido en el Festival Bombastic que se celebraba estos días en Llanera, en Asturias, mientras subía a una noria instalada en el evento. El propio festival ha emitido un comunicado dando el pésame a la familia y ha asegurado que su evento cumple la normativa de seguridad. Manu Pérez. También se ha pronunciado la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que ha querido tranquilizar al público asistente, asegurando que todos los jóvenes que fueran a disfrutar del festival podían seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema. La organización ha expresado sus condolencias a la familia y allegados del fallecido y ha apuntado que el joven sufrió un accidente por un golpe en la noria del recinto mientras hacía uso de la misma. Por su parte, la Guardia Civil está investigando las causas del fatídico accidente y cuya principal hipótesis, según los primeros testimonios, se encuentra en que el joven, por motivos que se desconocen, sacó la cabeza fuera del cubículo donde deben permanecer los usuarios de la noria y sufriese un golpe con parte de la estructura de la tracción. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y no sé si tienes pensado ir hoy, por ejemplo, un rato a la playa, tal vez a la piscina, o vas a pasar un día de campo cerca de algún pantano, por ejemplo. En cualquiera de los casos vas a exponer tu piel al sol y eso son palabras mayores porque, como avisan los dermatólogos, siempre, y repito, siempre, hay que proteger correctamente nuestra piel del sol. La piel, que es el órgano además más grande de nuestro cuerpo, tiene memoria y por eso quiero que prestes atención a esto que te voy a contar. Últimamente se está poniendo de moda en las redes sociales un término llamado callo solar. Este término lo han estado usando algunos influencers para decir que tomar el sol genera de forma progresiva una resistencia de la piel a las quemaduras. De hecho, hace unos días, por ejemplo, el futbolista Marcos Llorente se jactaba de no usar ni gafas ni ninguna crema solar durante unas vacaciones en Hawái. Y los dermatólogos aquí advierten, esto es muy peligroso. Es una absoluta irresponsabilidad porque cuanto mayor es la exposición al sol, mayor será la quemadura y más se incrementan también las posibilidades de tener un melanoma. Escucha el aviso de José Manuel Carrascosa. Es el jefe de servicio de dermatología del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, en Barcelona. Es un término coloquial, es decir, no es un término médico en absoluto, pero se interpreta que es la resistencia o la adaptación que la piel pues desempeña frente a la radiación solar, como puede hacerlo frente a otras cosas, a base de recibir mucha radiación solar, ¿no? Y que efectivamente desde redes sociales y demás se plantea como que eso es como una barrera natural, que por supuesto podemos y debemos matizar. Bueno, una vez que hemos escuchado al doctor Alicia García, vamos a matizar. Vamos a matizar, eso es. Bueno, detrás de esta aparente solución milagrosa se esconden peligros serios y consecuencias a largo plazo. Como estamos escuchando, esto del callo solar es un método en el que las personas se exponen deliberadamente al sol de manera gradual y controlada, eso creen, con el fin de desarrollar una piel más resistente y menos propensa a las quemaduras solares. Venden la teoría equivocada, repetimos, de que la piel puede endurecerse contra el sol mediante exposiciones controladas. Y nos advierten los dermatólogos que esto es un tremendo error. Es igualmente un mecanismo de defensa que efectivamente pues hace algo de barrera, pero lo hace porque estamos lesionando elementos muy importantes que pueden condicionar pues una mayor tendencia al cáncer de piel y también una mayor lesión a la piel en sí misma, arrugas, manchas, un deterioro de la piel. O sea que esto, si se busca como un mecanismo de belleza o de salud, estamos en las antípodas del todo. Está claro que el llamado callo solar es una práctica peligrosa y muy mal informada también. ¿Por qué? Pues porque básicamente la piel no se puede endurecer contra los rayos del sol de esa manera que sugieren los influencers. La radiación de estos rayos del sol causa además un daño celular acumulativo que puede tener consecuencias graves a largo plazo. Pero a más medio y largo plazo, efectivamente, pues vamos a tener
lesiones benignas, pero que indican deterioro de la piel, pues eso, arrugas, manchas, una piel de peor estado y también la posibilidad de cáncer cutáneo, carcinoma vasocelular y también cáncer que puede ser mortal como el melanoma. O sea que esto está absolutamente conocido. Lo decía este doctor, Sandra, y las cifras lo dejan muy claro. Cada año se diagnostican en España más de 20.000 nuevos casos de cáncer de piel. El más grave es el melanoma. Y la incidencia de estos tumores ha aumentado un 40% en los últimos 4 años. Insistimos, ese concepto de que la piel puede desarrollar una tolerancia al sol es una falacia peligrosa. En realidad, cuanto más nos quemamos, más daño acumulamos y mayor es el riesgo de desarrollar ese cáncer de piel. Vamos a escuchar ahora al doctor Jorge Arroyo. Es dermatólogo del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica. Lo preocupante de esta teoría es que a lo mejor se centra en los efectos inmediatos que muchas veces, pues como bien estabais diciendo, la gente quiere estar bronceada, la gente se puede ver mejor con el bronceado, pero no está pensando en los efectos que puede tener más a largo plazo, que son los realmente preocupantes. Por mucho que lo repitamos verano tras verano, nunca está de más. Conviene tener muy en cuenta una serie de consejos básicos para proteger nuestra piel de manera eficaz contra el sol. Son consejos sencillos como los que nos detalla aquí en COPE la dermatóloga Natividad Cano. Bueno, pues lo fundamental es que tengamos cabeza y sentido común. No hace falta taparse con un burka, no hace falta que estemos encerrados en casa, no hace falta que vayamos totalmente tapados, pero sí que cuando salgamos a la calle nos pongamos fotoprotección solar 50. Sin embargo, si vamos a ir a la playa y vamos a estar haciendo deportes de agua o deporte o bañándonos o actividades al aire libre de larga duración, aplicarnos la crema fotoprotectora cada 2 horas. Cada 2 horas, no te olvides. ¿Y qué consejos específicos podemos aplicar para los más pequeños de la casa también a la hora de tomar el sol? Es muy recomendable que en las horas centrales del día, de la 1 a las 5 o 6 de la tarde, no estemos en la playa para evitar quemaduras, y que son quemaduras que tienen consecuencias a la larga. Y está descrito perfectamente que si en la infancia aumentamos las quemaduras solares, tenemos mucho más riesgo de padecer melanoma. Bueno, hablando aún de protección, hay otra duda que suele surgir cada verano. Es un clásico. Puede que estés preparando la bolsa o la mochila para ir a la playa, para ir a la piscina y te encuentres con una crema que usaste el verano pasado. Resulta que todavía queda, que no se ha agotado. Entonces, la pregunta, Sandra, decíamos, ¿la usamos o no? ¿Es eficaz la crema solar de un año para otro? Pues depende. Pues eso es muy, muy importante. Tenemos que mirar en el lateral del bote un dibujito donde aparece la silueta de un bote destapado y ahí nos pone 12 meses, 6 meses, 18 meses. Si nos pone 12 meses, todavía podríamos utilizarlo. Pero si nos pone 6 meses, ese lo tenemos que tirar a la basura. De 12 a 18 meses, el del año pasado lo podemos hacer, pero si no, lo tendríamos que tirar a la basura. Es decir, que también tenemos que mirar con detenimiento los botes de crema. Y otra pregunta habitual que nos hacemos estos días de playa y de piscina es si tenemos que volver a ponernos la crema cada vez que salimos del agua, que es otra duda muy habitual. Nos responde el dermatólogo Jorge Arroyo y nos aconseja que sí, que lo hagamos. Yo prefiero comentar siempre que hay que elegir el que mejor se adapte y el que más nos guste, y a pesar de que haya productos que sí que pueden ser water resistant, es decir, que resisten después de las inmersiones en el agua, pues yo siempre aconsejo reponerlo después de cada baño. Igual que lo reponemos cada 2 horas, pues después de salir del agua del mar o de la piscina, volver a reponerlo. Bueno, Sandra, pensando en todos esos padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías que nos están escuchando, volviendo al tema de los niños, hay que recordar de nuevo que la protección frente al sol es vital, porque durante la infancia recibimos el 80% de la radiación solar de toda nuestra vida. Es una cifra altísima. Además, la piel de los niños es más fina. Se calcula que puede ser un 30% menos gruesa que la de los adultos. Bueno, pues te recuerdo que el abuso del sol sin la protección adecuada puede tener consecuencias muy graves para la salud de nuestra piel. Y entre las ideas erróneas que están circulando en redes sociales y también en conversaciones cotidianas, una de las más peligrosas es esa del callo solar, que en realidad, como te estamos contando, cuanto más nos quemamos, más daño acumulamos y mayor es el riesgo de desarrollar un cáncer de piel.
Estamos en un pleno verano ya que se presenta de récord para el sector turístico, pero sin embargo, y aunque el sector hostelero espera facturar en estos meses hasta un 10% más que en el verano anterior, las zonas costeras, que están llenas de turistas, se están enfrentando a verdaderas dificultades a la hora de encontrar trabajadores, como viene siendo habitual en los últimos años, y como nos cuentan José María y Francisco, que están al frente de varios locales en Murcia y en Benidorm. Muchísimos ejemplos de muchos problemas de locales que incluso, pues les cuesta abrir o no han podido abrir todo el tiempo de verano lo suficiente por falta de personal. Mientras no haya vivienda donde pueda la gente recogerse, lo tenemos muy mal y muy difícil. La hostelería, que es la cara más visible de este problema, a pesar de la elevada cifra de paro que tenemos en España. Pero realmente esto es un fenómeno que afecta a muchos más sectores. Técnicos, camioneros, socorristas también de cara al verano. Pero ¿de qué cifras estamos hablando exactamente? Pues las vacantes se mueven en torno a las 150.000 según el Instituto Nacional de Estadística. Lorenzo Serrano es catedrático e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Al final el trabajo tiene que ser atractivo, sobre todo porque en un contexto en el que hay más oportunidades de empleo y hay menos paro, pues la posibilidad de trasladarse, de moverte de un sector a otro es más grande, ¿no? Entonces los sectores que antes lo tenían relativamente fácil para cubrir los puestos de trabajo se pueden verse enfrentados a dificultades crecientes. Dificultades que se espera que todavía vayan a más, en parte por el envejecimiento de la población. Antonio Herray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Los profesionales de nuestra selección son de primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros. Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro. Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano. El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es. Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré, es que esto es felicidad de la buena. 2 mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán. Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Espérate que hay gol en Pamplona. Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, se va a preparar, tira. ¡Gol del Sevilla! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Siete y media, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Es domingo, 21 de julio, y parece que después de unos días de calor extremo, las altas temperaturas nos van a dar una ligera tregua, aunque no en toda España. Enseguida te lo cuento. Y es que el verano suele ser tiempo de descanso, ¿verdad?, de desconexión para millones de trabajadores en nuestro país. 2, 3 semanas, o incluso quien tiene esa suerte de tener un mes para desconectar con la familia y con los amigos. Pero lo cierto es que con la llegada de las nuevas tecnologías, de Internet, del correo electrónico, la barrera entre el trabajo y la vida personal se ha estrechado bastante. Y en ocasiones se producen situaciones que impiden la desconexión digital, un derecho amparado incluso por una ley en nuestro país. De hecho, si una empresa no lo garantiza y un empleado en cuestión lo denuncia, la compañía podría tener que pagar incluso una multa. Esto nos lo ha contado el abogado laboralista Luis Jiménez Arellano acerca del derecho a la desconexión digital. Escucha. No puede ni exigir que el trabajador cumpla sus funciones laborales fuera de su horario y tampoco puede sancionar. Una empresa no puede poner una sanción, una amonestación por escrito, suspensión de empleo y sueldo a un trabajador que no responda a correos electrónicos cuando la empresa se los manda fuera de su horario. Y por lo tanto, en tal sentido, será muy importante que los trabajadores pues cumplimenten el control horario de la jornada para poder demostrar que las comunicaciones que hace la empresa con respecto al trabajador están fuera de su horario habitual. Claro, ¿qué pasa si una empresa no respeta este descanso, el descanso de sus trabajadores? Pues la sanción que recibiría variaría en función del contrato del empleado demandante y la realidad que se está viviendo. Cada caso, claro, es un mundo. Por ejemplo, hay que ver si el contrato es a jornada completa o a jornada partida, si en ese periodo hay horario de verano, vacaciones, o si el trabajador está sufriendo una incapacidad temporal. Todos estos escenarios del ámbito laboral no solo afectan ahora la situación, por ejemplo, de vacaciones de los trabajadores, sino que también afecta a la muy posible reducción de jornada diaria que va a llevarse a cabo. Estamos hablando, por lo tanto, de que el trabajador tiene derecho a no responder ante las necesidades de la empresa. Puede no contestar correos, no tiene por qué coger llamadas del trabajo, no tiene esa obligación al menos. En COPE también hemos hablado con la abogada Raquel García Villaverde. El vulnerar este derecho a la desconexión supone cometer una infracción grave que está estipulada en el artículo 7.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Esta calificación de grave puede conllevar que la Inspección de Trabajo, o bien por solicitud del trabajador o bien de oficio, imponga unas sanciones a las empresas. Una situación delicada y difícil, la de modular en estos tiempos en los que la vida personal y profesional cada vez están más ligadas. Pero ya lo has escuchado, que todos tenemos ese derecho a que en verano nos dejen descansar. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán. Primer mitin de Donald Trump tras el intento de asesinato que sufrió hace una semana. En Michigan, un estado clave de cara a las presidenciales del mes de noviembre. El candidato republicano se ha referido al incidente que sufrió la semana pasada, asegurando que pese a que algunos dicen que es una amenaza para la democracia, él recibió un disparo por la democracia. Trump también ha cargado contra la debilidad del presidente Biden, llegando a llamarle estúpido. 163 migrantes han llegado en las últimas horas en pateras a las costas españolas. Entre ellos habría al menos una decena de menores. Además, 10 marroquíes, 7 de ellos también menores, han entrado a nado en Ceuta. Desde que comenzó el año son ya aproximadamente unas 26.500 personas las que han llegado en condiciones precarias a España. Solo a Canarias, este 2024, son más de 19.700 personas.
El ejército israelí lanza un bombardeo sobre Yemen. Se ha producido al día siguiente de que un dron lanzado por los rebeldes explotara sobre Tel Aviv y matara a un civil israelí. Según las fuerzas de defensa de Israel, han lanzado el bombardeo en respuesta a los cientos de ataques llevados a cabo contra su nación en los últimos meses. Según responsables hutíes, el ataque tuvo como blancos depósitos de petróleo y una central eléctrica. También hay 80 heridos, algunos de ellos con quemaduras graves. Rafa Nadal ya está en la final del Open de Suecia. Raúl Liñares. Lo ha conseguido después de eliminar a Djokovic en 3 sets. Se enfrentará a Nuno Borges no antes de las 2 de la tarde en la primera final que disputará el español desde 2022. En la modalidad de dobles, Rafa decidió finalmente no disputar la semifinal que tenía pautada junto a Casper Ruud. Y este domingo es la última etapa del Tour de Francia. ¿Qué podemos esperar de ella? Eri Frade. Es la crono final en Niza, pero poco queda por saber en la general. Pogačar le saca 5.14 a Vingegaard. Vingegaard tiene un margen de 3.10 sobre Benepul, que va a ser tercero. Almeida y Landa, cuarto y quinto, quedan separados por 40 segundos, aunque el vitoriano se maneja bastante mal en la especialidad contrarreloj. Podrá seguir la etapa a partir de las 6 de la tarde con el Tour en COPE. Por último en motor, Norris ha conseguido la pole del Gran Premio de Hungría en Fórmula 1. Sainz saldrá cuarto y Fernando Alonso será séptimo. La carrera a las 3 de la tarde. En la mañana del fin de semana de COPE ponemos a esta hora el foco en Estados Unidos. Esta semana se ha celebrado la Convención Republicana. Es la reunión del Partido Republicano que se celebra cada 4 años, donde se elige tanto al presidente como a los posibles vicepresidentes de cara a las elecciones presidenciales. Esta convención se ha celebrado en Milwaukee, en Wisconsin, un estado que suele además estar marcado por la indecisión de sus votantes, por lo que allí los republicanos quieren aprovechar para tratar de conseguir votos. La designación de Donald Trump como candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca ya es oficial y todo ello está enmarcado tras el intento de asesinato al expresidente y candidato cuando estaba dando un mitin, recordemos, en Pensilvania el pasado fin de semana. Falleció una de las personas que asistían a ese mitin, además del atacante que fue abatido. Por ello, esta convención ha estado marcada también por un aumento en la seguridad del recinto. Por su parte, la convención de los demócratas va a empezar en menos de un mes. Va a ser entre el 19 y el 22 de agosto, donde las cosas no están tan claras como en los republicanos, ya que no se sabe aún si se va a seguir confiando en Joe Biden o se va a optar por algún otro candidato. Estas elecciones presidenciales en Estados Unidos, recordemos, van a ser el próximo 5 de noviembre, al ser, como siempre, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Escenario incierto, por lo tanto, el que se presenta en Estados Unidos, y para analizarlo vamos a saludar a esta hora a Juan Tobar Ruiz, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Donald Trump ya es oficialmente el candidato republicano, dice que quiere ser el presidente de toda América. Estos terribles hechos del pasado fin de semana, tras su intento de asesinato, pueden reforzar, y de hecho están reforzando a Trump de cara a estas elecciones. Pues yo creo que es bastante evidente que sí. Desde luego la tendencia le está siendo bastante favorable y precisamente, ¿no?, el intento de asesinato de la semana pasada, pues al final es algo que también políticamente le va a reforzar. Se ha visto además en el discurso de Trump de la convención, donde ha hecho hincapié precisamente en los acontecimientos que se produjeron con el intento de asesinato, incluso, ¿no?, la escenografía con el uniforme del bombero que fue asesinado y que había asistido a su mitin. Así que efectivamente es un punto que cabe destacar que le puede reforzar. Pero bueno, más importante incluso aún que eso es la propia división que hay ahora mismo, que se puede ver entre los demócratas, que también le pone las cosas más sencillas. Uh-huh. Nada más ser elegido, Trump ha anunciado el cierre de fronteras, también la mayor deportación de migrantes de la historia. ¿Podemos decir que va Trump más fuerte que nunca con su política migratoria de cara a estas elecciones? Es uno de los factores más importantes, claro.
lo que habíamos visto en los últimos años en el tema del control de la frontera sur ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza para Biden. Ha habido algún momento incluso en el que han estado entrando ilegalmente millones de personas al año, así que era una demanda bastante generalizada el afrontar la cuestión de la inmigración ilegal en la frontera sur. Por eso es uno de los puntos en los cuales Trump ha hecho más hincapié. Esto no es una novedad. Ya en su primera campaña presidencial el tema de la inmigración era uno de los factores fundamentales que sostuvo su discurso. Pero en este momento es también una de las principales debilidades que tiene Biden. Así que Trump está aprovechándolo para conseguir o intentar conseguir votos y sumar apoyos a su candidatura. Uh-huh. Al margen de esta política migratoria, ¿qué supondría una victoria de Donald Trump para los Estados Unidos primero y también a nivel global? Bueno, pues para Estados Unidos en algunos puntos no habría demasiados cambios. Por ejemplo, en la política hacia China, yo creo que es un punto que seguiría con bastantes continuidades. En cuanto a lo que es el ámbito del proteccionismo comercial, hay que tener en cuenta que Biden no rompió claramente en todos los ámbitos con las políticas de Trump a este respecto, y lo rompió pues porque es una demanda que también existe precisamente en algunos de los estados que son clave y que pueden determinar la elección. Así que en algunos puntos sí veremos continuidad, en otros veremos cambio. Por ejemplo, en el caso de la lucha contra el cambio climático, en caso de que Trump ganase las elecciones, lógicamente iba a haber un cambio de políticas y probablemente también un endurecimiento en la política migratoria. En el caso del mundo ya del sistema internacional, pues claro, ahí efectivamente se vería un cierto retorno a una política más populista, jacksoniana, como se dice en la terminología estadounidense, donde los intereses nacionales de Estados Unidos se defenderían de una manera más enérgica. Creo que sí que intentaría poner fin a algunos conflictos, como es el caso de Ucrania. Veríamos a ver si lo consigue, pero es una de las cosas que ha demandado, y probablemente se reforzaría más la cuestión de las relaciones bilaterales frente a las multilaterales. Él es bastante crítico con las organizaciones internacionales, no es particularmente partidario, desde luego, del rol de la Unión Europea, y en otros temas como, por ejemplo, el cambio climático y este tipo de cuestiones, pues evidentemente tiene una posición muy diferente a la de Biden. Así que sí que habrá algunos puntos de cambio, y además el tema de la competición frente a China en cualquier caso continuaría, incluso podría acentuarse, pero creo que las cosas irían más bien por esa vía, ¿no? No hay un respaldo incondicional a la cuestión de las alianzas. Yo creo que no soy tan apocalíptico en cuanto a que podría acabarse la OTAN ni nada parecido. Yo creo que ahí en eso va a haber una cierta continuidad, y más cuando gran parte de los estados están gastando lo que se les pedía en defensa, pero sí que es cierto que bueno, aquí Trump atendería más a los intereses propios, claramente. La gran incógnita es qué va a pasar con Joe Biden, que parece que podría estar empezando a aceptar que quizá tenga que abandonar la carrera presidencial. Medios estadounidenses apuntan a ello, y a varias personas en concreto, además cercanas al propio presidente. La presión aumenta para él. Obama, ¿no?, también se ha sumado. Ahora mismo parece que Biden va a ser el candidato demócrata. Es una buena pregunta. A ver, normalmente cuando un presidente en ejercicio quiere continuar y presentarse a un segundo mandato no se suelen plantear problemas. Lo que sucede es que en el caso demócrata está habiendo un montón de presiones por algunos de los principales líderes del partido demócrata para que Biden se retire, después de todo lo que ha sucedido con el tema del debate, también, ¿no?, de las sucesivas entrevistas que ha estado dando. Pues al final no ha disipado las dudas sobre su estado de salud, sobre un posible declive físico o intelectual, ¿no? Así que ese es uno de los principales puntos clave. Lo que sucede es que, claro, esa estrategia también tiene sus riesgos y no sabemos cómo puede acabar, porque es una situación bastante incierta. Lo suyo es que se nombrase a Kamala Harris como la candidata a la presidencia para mantener una cierta continuidad en caso de que Biden se retirase.
todavía es algo que está por ver, pero desde luego tampoco queda muy claro que sea una mejor opción sustancialmente que Biden para combatir a Trump, porque las encuestas dicen que no están demasiado lejos. Claro, por eso te iba a preguntar, se apunta la vicepresidenta Kamala Harris, pero claro, estamos a menos de 4 meses para esas elecciones presidenciales y por lo tanto encontrar una alternativa sólida que pueda plantar cara a Donald Trump se presenta muy complicado, ¿no? Efectivamente, es una estrategia además muy arriesgada, porque al final puede acabar la votación como un circo. Claro, si otro candidato quiere también presentarse, ¿qué es lo que sucedería? Es que es una situación bastante incierta y, como digo, es que no está claro que fuera una mejor opción, ¿no? También tiene bastante impopular, no tiene demasiado carisma. Es verdad que es una persona más joven, a corto plazo sí mejoraría los datos de Biden, pero no está claro que pueda ganar a Donald Trump. Así que esta opción también plantea una serie de complicaciones. Yo creo que ahí los demócratas están pensando más bien en intentar mantener de alguna forma el control sobre una de las dos cámaras, no perder las dos además de la presidencia. No es más bien una cuestión de limitación de daños, pero desde luego es una estrategia que tiene sus riesgos y que además demuestra que la estrategia que han estado siguiendo electoral, ¿no?, haber permitido que Biden optase a un segundo mandato, pues ha sido bastante torpe. Pues como decimos, escenario incierto el que se presenta en Estados Unidos. Vamos a estar muy pendientes en menos de un mes, el próximo 19 de agosto, de esa convención de los demócratas. Vamos a ver qué ocurre finalmente con Joe Biden. Todas las claves las hemos analizado con Juan Tobar Ruiz, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano. El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es. Elia Canales es una tarragonesa de 23 años que está a menos de una semana de vivir la experiencia deportiva más importante de su carrera. Probablemente también una de las más importantes a nivel personal. Ella es profesional de tiro con arco y ha conseguido formar parte de la lista de los 382 atletas españoles que van a representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París. Los últimos logros de esta tiradora se resumen en el oro conseguido en los Juegos Europeos del año pasado en la modalidad de tiro con arco por equipos. También una plata en categoría individual, además de 2 segundas posiciones en los Europeos de 2021 en Turquía y este 2024 también en Alemania. Y lo próximo, como te digo, son los Juegos Olímpicos en los que debuta y así nos recuerda aquí en la mañana del fin de semana de COPE cómo empezó todo. Con 13 años probé el tiro con arco en un campamento de verano y nada, me gustó mucho. Cuando volví a casa pues le dije a mi padre de apuntarnos juntos y después ya a los 4 meses de empezar fui a un campamento de España y me gustó mucho, sobre todo el ambiente que había con la gente y todo. Me fui como interesando cada vez más hasta que más o menos el momento que decidí más como dedicarme profesionalmente fue cuando me empecé a clasificar para las competiciones internacionales junior y cadetes. La próxima cita, como te digo, es este viernes en los Juegos Olímpicos de París, una ciudad que hasta el 11 de agosto se va a convertir en el epicentro del deporte mundial. Fernando Díez. Desde la inauguración en barco por el río Sena hasta la final de baloncesto femenino que pondrá el broche a los Juegos, la capital francesa está ya lista para acoger a miles de atletas, unos deportistas que, como Elia, enfilan ya la última semana de entrenamientos, aunque realmente lo que supone para un participante llegar a esta cita se condensa en 4 años de competición, de resultados y de regularidad. Así los ha vivido ella. Sí, han sido duros
pero también he disfrutado mucho del proceso y del camino, digamos, y eso me ha ayudado mucho a conseguir los resultados, porque luego ir o no depende al 100% de ti, y lo más importante es disfrutar mucho del camino, que luego si vas o no vas, pues es como un regalo, ¿no?, entre comillas, que llevas, pero hay que disfrutar mucho del día a día. El camino hasta los Juegos no lo ha recorrido sola. La familia, los amigos, los entrenadores están siempre ahí. Pero eso sí, en el momento clave, a quienes tienes al lado y la persona en la que tienes que confiar es un compañero. Pablo Hacha completa el dúo de tiradores que van a representar a España en París. Elia entró en el equipo nacional en 2018 y desde entonces un recorrido largo pero repleto de buenos resultados, como los alcanzados en distintos campeonatos de España y de Europa, ha culminado con la clasificación para estos Juegos Olímpicos. Ellos dos, juntos, han conseguido hacerse un hueco en esa lista de atletas llamados a competir en Francia. Y más que eso, más que compañeros, pues somos amigos y eso es lo que también yo creo que nos ayuda a tener más confianza, a estar muy a gusto, a cualquier cosa. Además, entrenamos juntos todos los días y sabemos bien cómo los fallos o lo que necesita la otra persona para poder rendir, y tener a alguien hacia el lado, pues la verdad es que es un privilegio, la verdad. Pero es que Pablo también va a debutar en unos Juegos Olímpicos tras haberse quedado a las puertas de los anteriores, los que se disputaron en Tokio. Para él fue un golpe duro, pero esa es la vida del deportista de alto rendimiento. Está llena de grandes victorias y también de alguna que otra decepción, ¿no? Esos altibajos. Con la mente puesta en conseguir disputar unos Juegos, se puso a trabajar y así nos cuenta ahora cómo ha conseguido llegar hasta aquí. No ha habido así una tecla, por así decir, que yo diga, joder, pues yo sé que voy a llegar a los Juegos Olímpicos. Ha sido como una serie de circunstancias, ¿no?, que dices, yo quiero ir y voy a ganar todo lo posible por ir. Pero bueno, es lo que hemos ido trabajando, y desde eso ya para Tokio me quedan las puertas, y bueno, para París pues seguir trabajando de la misma manera, cambiando lo que creía que había fallado para Tokio. Entonces, pues bueno, pues ahora soy una deportista mucho más completa. Un trabajo que te cambia la vida, ¿no? Desde la alimentación hasta las horas de sueño. Fernando. Él dice que son muchas tardes de entrenamiento y que algunas veces las cosas no salen como desea. Pero a la hora de la verdad explica que el que la sigue la consigue. Ahora la perspectiva desde la que mira estos Juegos es la de disfrutar y competir al máximo. A nivel personal, mi objetivo es disfrutar un montón, porque llevo mucho tiempo luchando por estar ahí. Entonces, yo sé que si disfruto saldrá mi rendimiento, y si sale mi rendimiento, pues al final es muy probable que con nuestro rendimiento a nivel normal saquemos muy buenos resultados. Elia y Pablo ya están en París, preparados para disputar la semana más importante, como decía Sandra, de su trayectoria en el tiro con arco. Eso sí, la recompensa es nada menos que la oportunidad de pasar a la historia del deporte. Algo distinta es la historia de Iris Thiault. Ella también está en París y es una de las deportistas que forma parte del equipo de natación sincronizada. Pero Iris, a sus 21 años, y a diferencia de Elia y de Pablo, no va a debutar en estos Juegos, sino que ya estuvo en los de Tokio en 2021. La pasión que siente por este deporte es algo que solo se entiende escuchando cómo habla de cómo empezó todo. Mis inicios en la natación artística fueron con 5 años en el Club Natación Callipolis, porque vi a Gemma Mengual en la televisión y a mí me encantaba bailar, estar dentro del agua y escuchar música, así que me enamoré de la sincro desde el primer momento. Empecé a competir en campeonatos de Cataluña y de España muy pequeñita, con 9 años. Y bueno, hasta ahora que con 15 años entré en el equipo nacional. Ahora, 17 años después, está preparada para volver a competir en unos Juegos. Una prueba a la que llega en el mejor momento, además de su carrera. Y es que desde 2021, Iris no ha parado de conseguir medallas. En los últimos 3 mundiales ha conseguido 1 oro, 1 plata y 4 bronces entre las distintas modalidades en las que compite. Medallas a las que se suman los 2 oros de los Juegos Europeos en 2023 y la victoria en el Campeonato de Europa este mismo año. Ahora dice, es el momento de darlo todo en los Juegos Olímpicos. Y bueno, al final también, pase lo que pase en París, yo quiero disfrutarlo, y sobre todo por esto, porque me lo merezco y también todo el equipo nos lo merecemos, porque hemos trabajado muchísimo y al final pues hay que disfrutarlo y dar lo mejor de nosotros, dar súper buena, como demostrar que somos un equipo fuerte, nadar con mucha energía y disfrutarlo.
Vamos a ver, por tanto, hasta dónde llega el equipo femenino de natación sincronizada, que ya en Tokio clasificó para las finales y se quedó cerca de las medallas. Una selección que a lo largo de la historia, por cierto, ha conseguido 3 platas y un bronce, pero a la que el oro se le resiste. Bueno, como te contaba, este próximo viernes arrancan los Juegos Olímpicos. Los vas a poder vivir, por supuesto, aquí en COPE con todo el equipazo de deportes. Al menos es el día de la ceremonia inaugural en la que vamos a ver a muchos de estos atletas, como ellos, con los que hemos hablado aquí en la mañana del fin de semana de COPE, recorrer en distintas embarcaciones el río Sena. Aunque realmente hay disciplinas en las que se disputan por equipos que arrancan un poquito antes. Es el caso del fútbol masculino o el rugby 7, que comienzan el miércoles, o el balonmano y el fútbol femenino también, que lo hacen el propio jueves 25. Seguimos en París, aunque ahora con un asunto de seguridad. Vamos a ver cómo se preparan estos juegos. Y es que Francia es una de las opciones turísticas más solicitadas, tanto que en lo que va de año se ha consolidado como el país con más turistas recibidos, y ahora con estos Juegos Olímpicos son un valor añadido que ha subido hasta los 15 millones la cifra de viajeros. Esto ha derivado, entre otras cosas, en un despliegue de seguridad que se encuentra en pleno apogeo, con decirte que el gobierno francés ha movilizado a 15.000 soldados para garantizar la seguridad durante los Juegos. Pues te lo digo todo. Eduardo Gutiérrez es comisario de la Unidad de Planificación Estratégica de la Policía Nacional. Cuando Francia decide de alguna manera buscar colaboración para esa seguridad en su país, lo primero que hace es pedir apoyo a nada menos que 46 países, y el más numeroso es Policía Nacional, con más de 170 policías, y Guardia Civil con 142 aproximadamente. Más de 300 efectivos españoles, por tanto, van a estar allí en Francia para ayudar a mantener la seguridad del país durante estos Juegos Olímpicos, que te recuerdo, por supuesto, vas a vivir aquí todos los días en COPE. Antonio Herray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa. Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo. Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo. Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería. Bien dicho, ¿digo la locución final? Venga. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos! Es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es. Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día. Carglass cambia,
Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Son las 8, las 7 en Canarias.